Buenos días, estimados oyentes. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Es martes 2 de enero de 2024. Están escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio. Bueno, reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz. Es un placer, desde luego, empezar el año acompañándoles, compartiendo con ustedes unas fechas, unos días tan señalados. Deseo desde luego que, rodeados de los suyos, de los seres más queridos, hayan tenido una feliz entrada en 2024, aunque determinadas cadenas de televisión no lo hayan puesto, en fin, nada fácil con la elección de los protagonistas a la hora de dar las campanadas. Seguro que saben a qué me estoy refiriendo. Uno tiene la sensación, desde luego, de que de un tiempo a esta parte se politizan hasta las costumbres más sagradas. No hay manera de abandonar ya ese lodazal, por desgracia, cada vez más extenso. En fin, recojo el testigo de Rosana, que estuvo con ustedes la pasada semana y que se ha ganado, desde luego, unos merecidos días de descanso, de vacaciones. Si ustedes también disfrutan de unos días de asueto, pues aprovéchenlos. Y si este martes, por contra, supone el regreso al trabajo, tómenlo con filosofía, sintonicen esta emisora y verán cómo la vida se ve de otra manera, porque aquí vamos a informar y también, como siempre, a entretener. Hoy nuestra parada en la onomástica nos lleva a felicitar a los Basilios y a los Gregorios, así que reciban un fuerte abrazo de nuestra parte, en particular, ya lo saben, como siempre, si son socios del Club de Libertad Digital. Estos primeros días de 2024 presentan un tiempo relativamente estable. Ya les adelanto que la próxima semana será otro cantar. Llega el frío, más frío, y llegan también las primeras nieves de este año. Hoy, de momento, sepan que esperamos chubascos en el Cantábrico y el noroeste peninsular. En principio, esas lluvias no van a pasar de Castilla y León, van a ser particularmente intensas, eso sí, en Galicia, y van a venir acompañadas de fuertes rachas de viento, no solo en esta comunidad, también en la cordillera cantábrica, en Burgos, en Soria y en La Rioja. En el resto de España, cielos con nubosidad variable y temperaturas no excesivamente frías para la época del año en la que estamos. 1 grado tenemos a esta hora en Madrid, no vamos a pasar de los 11. La máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria con 24 grados. La mínima en Teruel, en solitario, con 4 grados bajo cero. Bueno, desconozco los deseos que han demandado para este 2024, para este nuevo año, pero ya les adelanto que si uno de ellos es una España más sosegada, más tranquila, al menos en lo político, pueden ir tachando de la lista ese deseo. El año se presenta tan o más convulso que el 23, fundamentalmente por las decisiones que se han adoptado en las últimas semanas, que el gobierno de Pedro Sánchez adoptó en las últimas semanas del pasado año. Este 2024 vamos a seguir hablando de la amnistía, vamos a seguir hablando del referéndum, vamos a seguir hablando de la financiación a la carta, de los privilegios para unos pocos, de los ataques a la separación de poderes, de la citación de magistrados y fiscales en el Congreso de los Diputados, del blanqueamiento de los herederos de la banda terrorista ETA, de las injurias a la corona o de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entiendo que pueda resultar monótono, pero comprenderán la trascendencia de imágenes como la de un golpista volviendo a España sin grilletes o la de un terrorista gobernando la comunidad autónoma de la que su banda expulsó a 200.000 personas. Estoy refiriéndome, naturalmente, al regreso de Carles Puigdemont o al ascenso al Endacari de facto de Arnaldo Otegi. Sí, ya sé que el Partido Socialista reitera que nunca haría presidente a nadie de Bildu, nunca haría presidente del País Vasco a ningún candidato de Bildu, pero los socialistas decían lo mismo el pasado verano en Pamplona, y el proetarra Joseba Asirón se ha tomado las uvas como alcalde de la capital navarra. Esta radiografía de la política nacional ha estado muy presente en los discursos que hemos escuchado estos días con motivo de la Navidad. Destaca sobre el resto, naturalmente, el pronunciado el pasado día 24 por el rey Felipe VI, esa defensa acérrima de la Constitución y la igualdad de los españoles ante la ley, que también han querido poner en valor los presidentes autonómicos del Partido Popular que han tomado la palabra en los últimos días para felicitar el año a sus ciudadanos.
El grave error de la amnistía, el grave error de coaligarse con las minorías separatistas vascas y catalanas, el grave error de elegir políticas comunistas que solo empobrecen y asfixian, de promover la desigualdad entre españoles y el enfrentamiento, hacen imprescindible la fortaleza del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La polarización, los muros, debilitan a la sociedad. No podemos consentir un trato privilegiado a unos territorios sobre otros, porque es lo mismo que dar un trato privilegiado a unos españoles frente a otros. Ante los ataques de quienes están dispuestos a romper ese marco constitucional, resulta vital reforzar el compromiso con la Constitución y el Estatuto. Isabel Díaz Ayuso, Moreno Bonilla, Jorge Azcón, también María Guardiola, Mañueco, López Miras, todos ellos han escenificado estos días el poder territorial de los populares y lo han proyectado como dique de contención frente a los pactos de Pedro Sánchez con sus socios. Dirige esa alternativa como líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, que este lunes, a través de sus redes sociales, ha querido dirigirse hacia los españoles. Me comprometo con esa mayoría de españoles que sigue creyendo en nuestra nación. Me comprometo con esa España mayoritaria, alegre, trabajadora, cumplidora y honesta. Me comprometo a mantener el espíritu cívico que hemos desplegado en las calles. Me comprometo a construir un país en el que volvamos a caber todos. Me comprometo a trabajar para restaurar en España la concordia, la igualdad y la libertad. Y sobre todo, me comprometo a no cambiar de propósitos a mitad de año. Esa concordia a la que apela el señor Alberto Núñez Feijóo me temo que está lejos de ser una realidad, no solo porque el gobierno con sus actos fomenta la polarización, de la que saca partido, sino también porque lamentablemente hay una pequeña parte, afortunadamente muy reducida, que al otro lado del espectro ideológico parece que también vive muy cómoda en esa polarización. ¡Toma justicia del pueblo, bolchevique! Hay que acabar así con él. ¡Hijo de puta! Esto que están escuchando sucedía este pasado domingo, aquí en Madrid, en la calle Ferraz, donde anoche, por cierto, continuaron las manifestaciones, afortunadamente ya en otro tono y con otras maneras. Varias decenas de personas decidieron tomarse las uvas allí, frente a la sede del PSOE, y a alguien debió parecerle muy gracioso y adecuado elaborar un muñeco de Pedro Sánchez con el ánimo de que los allí presentes, lo han escuchado, lo ahorcaran y lo patearan. La organización juvenil Revuelta, convocante de esta protesta, lo presentaba así en sus redes sociales. Decían: tras las campanadas, dos manifestantes colgaron una piñata gigante del golpista Sánchez, que había pasado los habituales controles policiales en las entradas a Ferraz, rellena de turrones para golpearla. Fin de la historia. Hombre, para mí la historia se asemeja mucho a lo que llevamos años viviendo en Cataluña y País Vasco. Si criticamos, y criticamos con toda la razón, quemar fotos o guillotinar imágenes del rey Felipe VI en Cataluña o País Vasco, no hallo motivos para opinar de manera distinta sobre lo que vi este domingo en Ferraz. Turba de distinto signo, pero actuando de la misma manera. Hay que decir que esta acción ha tenido respuesta por parte de la policía, que ha citado a declarar al convocante de la protesta, y en paralelo el PSOE ha anunciado que tomará medidas legales ante lo que considera un posible delito de odio. En redes sociales, naturalmente, era de esperar, varios ministros utilizaban este infame espectáculo para arremeter contra Alberto Núñez Feijóo, que nada tenía que ver con lo que allí estaba sucediendo. Flaco favor le hacen, desde luego, a la alternativa a ese Pedro Sánchez que tanto detestan, aunque al menos a mí su actitud ya no me sorprende, porque soy perfectamente consciente de que lo que comenzó como una reacción espontánea de la sociedad civil ha quedado reducido a un núcleo de extremistas que consideran la Constitución poco menos que papel mojado. Y de ahí ya no solo las críticas a Feijóo, también las críticas que las hemos escuchado al rey, a Felipe VI, al que acusan de blanquear a Pedro Sánchez por admitir su candidatura a la presidencia del gobierno, como si el rey pudiese hacer algo diferente. Pero en fin,
Está claro que a la luz de los acontecimientos resultaría tan inútil explicarle el papel del monarca a ellos como a Miriam Nogueras. Qué bien sienta esto para empezar el año. Galicia rueda. Eso lo sabes tú bien. Grabaste el vídeo. Oye, sabes que tuvo más de... Bueno, y el año en Galicia llega con aroma electoral. Es otro de los acontecimientos señalados en el calendario. Los gallegos, ya lo saben, están llamados a las urnas el próximo 18 de febrero y la precampaña ya está en marcha, como atestigua este vídeo que subía ayer a sus redes sociales Alfonso Rueda, el candidato del Partido Popular, presidente de la Junta, caminando en este caso con Mariano Rajoy. Hay que decir que no estamos ante unas elecciones autonómicas al uso. Estas van a tener un impacto notable en la política nacional. Son unas elecciones autonómicas que van a trascender los límites territoriales y geográficos de Galicia. Si Rueda mantiene la mayoría absoluta del Partido Popular, también se va a interpretar como una victoria de Alberto Núñez Feijóo. Si los populares pierden la Junta en favor de los nacionalistas del BNG y del Partido Socialista, el líder de la oposición naturalmente saldrá tocado. A día de hoy, desde luego, el escenario más razonable es el primero, según las encuestas, y sus probabilidades aumentan con la fragmentación de la izquierda, y es que Podemos y Sumar van a concurrir finalmente a esas elecciones por separado. Este pasado fin de semana, las bases de Podemos en Galicia, siguiendo las directrices de Pablo Iglesias, rechazaban el preacuerdo alcanzado con Yolanda Díaz para presentarse juntos. Desde el entorno de Sumar le restaban importancia en las últimas horas. Enrique Santiago. Y nuestra posición es clara, únicamente fortaleciendo la unidad de las fuerzas de izquierdas, evitando la división, es como podremos seguir haciendo políticas progresistas. Es la derecha, son los enemigos de los derechos de los trabajadores quienes nos quieren divididos y divididas, y nosotros y nosotras trabajamos por conseguir el máximo unidad. Hay que decir que las elecciones en Galicia no son las únicas del curso político, cita también con las urnas en País Vasco que suponen la despedida de Urkullu. Este no es uno más para mí, lo sabéis bien. Será mi último mensaje de fin de año. Servir a la sociedad vasca es el honor más grande que personalmente jamás habría podido imaginar. No tardaremos demasiado a priori en ponerle fecha a estos comicios. Ya la tienen las elecciones europeas que se van a celebrar entre el 6 y el 9 de junio. Hoy el diario El Mundo publica encuesta y con ello vamos a iniciar precisamente el repaso a otros titulares que nos deja la jornada. Lo hacemos con la ayuda de Sergio Eras y Luis Díaz. El 9 de junio se celebran los comicios europeos que servirán también como termómetro a nivel nacional. Según una encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, el PP aventajaría en 9 puntos al PSOE. A España le corresponden 61 eurodiputados, de los que 25 serían para los populares y 19 para los socialistas. Vox sería la tercera fuerza con 7, Sumar obtendría 6 e Irene Montero lograría representación con un escaño. También hay encuesta en clave nacional en la que el PP obtendría 152 escaños, 15 más que en las generales, y podría gobernar con Vox, que tendría 23, y con el apoyo de UPN. Parte de la subida de los populares se debe a la amnistía. Según el sondeo, más del 22% de los que votaron al PSOE dejarían de hacerlo a día de hoy. El hundimiento en intención de voto a las siglas que encabeza el presidente del gobierno coincide también en el tiempo con la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Según otra encuesta de NC Report para La Razón, el 66% de los votantes socialistas rechazan los pactos con Bildu. Escuchamos a la presidenta de Navarra, María Chivite. Porque el ruido no soluciona los problemas de la gente. La política debe dar respuesta a las dificultades, a los retos y a los anhelos de la sociedad. Una vez más, apelo a quienes estamos trabajando desde las distintas instituciones para que estemos al servicio de la gente a la que nos debemos, para que trabajemos ante los importantes retos que tenemos por delante: la digitalización, la sostenibilidad, los servicios públicos, el empleo, la vivienda, la igualdad y la convivencia son nuestras prioridades y la escucha y el diálogo nuestras herramientas de trabajo. En clave económica, sepan también que son muchas las noticias que trae consigo este año, entre ellas
la prórroga de los presupuestos. Se trata de la 9ª prórroga de presupuestos desde el año 78. La intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es elaborar y presentar el proyecto de ley antes de abril, con un hemiciclo muy fragmentado. Por el momento, los cambios destacables que llegan serán la subida del IVA de la luz y del gas del 5 al 10%, los peajes serán entre un 5 y un 6,5% más caros, el gasto en pensiones va a escalar por encima de los 200.000 millones de euros, la cotización extra que pagan empresas y trabajadores sobre las nóminas aumenta una décima en el año en el que además la jubilación se sitúa en los 66 años y 6 meses. Mientras, el PP llevará a la votación al Pleno del Congreso una propuesta pidiendo al Gobierno que prepare de manera inmediata una estrategia fiscal realista y creíble que permita situar la senda de deuda en una trayectoria descendente y cumpla con los requisitos fijados por Europa. Los populares no se fían de que el Ejecutivo cumpla y temen que se salte los objetivos relativos a la sostenibilidad económica. Canarias ha adquirido también protagonismo en estos primeros días en los medios de comunicación, mismamente hoy en la portada del diario El País, también en las páginas interiores del diario ABC, por un drama que, en fin, ya viene soportando desde el pasado año. Me estoy refiriendo a la masiva llegada de inmigrantes a sus costas. Llegada de inmigrantes que ha continuado en las últimas horas. De hecho, está prevista hoy una reunión entre la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el presidente canario, Fernando Clavijo. Lo hace tan solo unos días después de la Conferencia Sectorial de Migraciones y cuando Canarias sigue sumergida en una crisis migratoria que se demuestra desde el primer día de este año 2024. 265 inmigrantes tuvieron que ser rescatados en Nochevieja con la llegada de al menos 5 embarcaciones a Tenerife, Fuerteventura, El Hierro y Gran Canaria. Este pasado año 2023 se ha batido récord en Canarias. 37.187 irregulares llegaron al archipiélago, superando con creces el récord de la llamada crisis de los cayucos en el año 2006. A nivel nacional, a España llegaron 52.945 inmigrantes ilegales, la segunda cifra más alta registrada. El presidente canario, Fernando Clavijo, destacaba la soledad con la que han tenido que afrontar esta crisis migratoria. Me dirijo a ustedes desde este muelle de la Restinga, en la isla del Hierro. Hasta aquí han llegado este año miles de personas desesperadas. Han arribado más migrantes que toda la población residente de esta isla que se ha volcado en atender. Toda Canarias se ha convertido en la frontera sur de Europa para decenas de miles de personas que huyen del hambre, de la guerra y de la miseria. Y durante muchos meses, en absoluta soledad y sin la ayuda de nadie, el pueblo canario los ha recibido humanitariamente. Los hemos tratado con dignidad y respeto. No todos son malas noticias, afortunadamente. Sepan que ya vuela camino de España Santiago Sánchez, liberado por Irán tras ser arrestado, lo recordarán, hace más de un año de manera totalmente injustificada. Hoy se vuelve a reunir con su familia, Sergio. Eso es, hoy aterriza pasado el mediodía en Madrid en un vuelo procedente de Dubái. La Embajada de Irán en España confirmaba la liberación del que era hasta ahora el único preso español en el país asiático. Fue arrestado en octubre del 22 cuando se dirigía a pie a Qatar con motivo del Mundial de Fútbol y ha permanecido más de un año encarcelado en varias prisiones. Los hechos tuvieron lugar después de que Santiago visitase y también fotografiase la tumba de Mahsa Amini, la joven iraní asesinada por el régimen islamista por llevar mal puesto el vuelo. Es la mañana. Es radio. Y abrimos crónica internacional con una última hora, Luis, que llega desde Israel. El Tribunal Supremo israelí ha anulado en una ajustada votación la enmienda a la Ley Básica Judicial, la norma más importante aprobada en el marco de la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu y que provocó importantes protestas en el país. Es la primera vez en la historia de Israel que un tribunal anula una ley básica. La ley aprobada en junio eliminaba la posibilidad de que el Supremo anulase leyes gubernamentales con otro requisito, que considerar si eran o no razonables, ya que, como ocurre en otros países, Israel no tiene una constitución como tal. Y terminamos con la crisis del Mar Rojo, donde sigue aumentando la tensión. Estados Unidos ha respondido a un ataque con fuego en el Mar Rojo de los hutíes del Yemen, causantes de la amenaza al comercio mundial, hundiendo 3 barcas de los atacantes y acabando con la vida de 10 tripulantes. Son las primeras víctimas del movimiento yemení en una confrontación directa con las fuerzas estadounidenses en esta vía marítima. Londres ha asegurado por su parte que también tomarán acciones directas contra los rebeldes si prosiguen los ataques. Nada de lo que se ha hecho nos va a servir para lo que viene, ¿no? Que viene el momento más importante de la temporada. Empezamos un nuevo año y con la máxima confianza para intentar recuperar esas sensaciones
y volver a ser el equipo que acabó el año. En deportes, regresa a la Liga tras su parón por Navidad y lo hace con el equipo del protagonista que acaban de escuchar, José Bordalás. Su club, el Getafe, abre la jornada y se medirá al Rayo Vallecano a las 5 de la tarde. A las 7:15 otro derbi, en este caso vasco, entre Real Sociedad y Alavés. Cierran el día Valencia y Villarreal a las 9:15. Queda para mañana el Real Madrid-Mallorca y el Girona-Atlético de Madrid. Ya para el jueves el Barcelona, que viaja a Canarias para medirse a Las Palmas. En cualquier caso, hoy el deporte español mira al tenis. Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí. Hace un mes que lanzaba este vídeo y ha llegado ese día. Rafa Nadal vuelve a las pistas de tenis en solitario, ya que este fin de semana le vimos cogiendo ritmo en la derrota junto a su amigo y entrenador Mar López. Hoy, en el ATP 250 de Brisbane, Australia, va a jugar frente a un viejo conocido, el austríaco Dominic Thiem. Será no antes de las 9:30 de la mañana, hora española. El mero hecho de que Rafa Nadal haya regresado a las pistas ya es una buena noticia, independientemente del resultado. Luis, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo está el tráfico en las calles de la capital? Pues hasta ahora circulación tranquila, tanto en el nudo sur como en el nudo norte de la M30. Recuerden que desde ayer los vehículos sin distintivo y que no sean residentes no podrán acceder a la capital. En el centro de la ciudad, dificultades en Plaza de España, Gran Vía, Cibeles, Atocha, Recoletos, Paseo de la Castellana con Santiago Bernabéu, Plaza de Manuel Becerra y en la Plaza de Conde de Casal. Poco más de un minuto pasa de las 7:30, una hora menos en el archipiélago canario. Sepan que hoy esperamos chubascos en el cuadrante noroeste peninsular, que van a ser particularmente intensos en Galicia y que además vendrán acompañados de fuertes rachas de viento, no solo en esta comunidad autónoma, también en la cordillera cantábrica, en Burgos, en Soria y en La Rioja. En el resto de España, cielos con nubosidad variable. 1 grado tenemos ahora mismo en Madrid, en la capital de España, camino de los 11, la máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria con 24, la mínima en Teruel con 4 bajo cero. Dage har jeg været Danmarks dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst hen over noget menneske. Heller ikke mig. Tiden slider, og dårligdommene bliver flere. Bueno, 2024 acaba de empezar, pero este ya es uno de sus sonidos más destacados. Están escuchando a la que tan solo en 12 días dejará de ser reina de Dinamarca tras 52 años en el trono. Más de medio siglo. Aprovechando su discurso para felicitar el año a sus compatriotas, la reina Margarita, la reina más longeva de Europa tras la muerte de Isabel II, anunciaba su abdicación, alegando las complicaciones físicas que presenta, particularmente a raíz de someterse hace unos meses, el pasado año, a una operación de espalda. Tiene 83 años y es cierto que ya pudimos ver seriamente mermada su movilidad en la visita de Estado que protagonizaron hace tan solo unos meses los reyes de España, Felipe VI y la reina Leticia, pero da la impresión de que asistimos a una abdicación no prevista o al menos acelerada, a raíz de los escándalos en los que se ha visto envuelto recientemente quien va a heredar el trono, la corona, el próximo 14 de enero, su hijo Federico. Me estoy refiriendo naturalmente a ese encuentro fotografiado con Genoveva Casanova, que ha disparado los rumores sobre una posible infidelidad en el seno de la Casa Real danesa y que tanto hemos tratado aquí en la Crónica Rosa. Margarita siempre había sugerido que dejaría el trono con su último aliento, presumía de hecho de ello, y da la impresión, así lo sostienen al menos los analistas, de que está buscando con esta abdicación salvaguardar el futuro de la monarquía ahora que goza de buena salud, evitando así que se abra un debate sobre la idoneidad de Federico para sucederla, para que vean que en todos los sitios cuecen habas y que aquí en determinados aspectos pues no estamos tan mal como en ocasiones pueda parecer. Vamos a completar con Paloma Cuevas y Luis Díaz. La actualidad informativa no es desde luego tan intensa como en otras jornadas, no les voy a engañar, pero hay asuntos en los que merece detenerse. Es la mañana. Es radio.
Detenidas 78 personas por yihadismo en 2023, lo que convierte este año en el que más arrestos se han anotado desde el atentado terrorista del 11M en Madrid hace casi ya 2 décadas. Entre las últimas operaciones destacan los 9 detenidos en Melilla tras localizar una red que adoctrinaba jóvenes en encuentros tanto físicos como virtuales, fomentando el odio hacia Occidental. Repunte de casos de gripe y COVID en las últimas semanas ante la bajada de temperaturas y las celebraciones navideñas. De una semana a otra, los casos de gripe han crecido un 36%, superando los 900 casos por 100.000 habitantes, mientras el absentismo laboral se dispara en nuestro país, superando los niveles anteriores a la pandemia. Sindicatos y patronal dan la voz de alarma, vinculando el deterioro del sistema sanitario y el retraso en la gestión de tratamientos y altas, perjudicando así a la economía de empresas y a la productividad del país. 3 personas, una de ellas menor de edad, han fallecido este lunes en Linares tras inhalar monóxido de carbono de un brasero. Los bomberos, al entrar a la vivienda, hallaron muertos al menor de 16 años, a un hombre y a una mujer, sin poder hacer nada para salvar sus vidas. Las víctimas han sido objeto de la conocida como muerte dulce, ya que al respirar el gas la persona se va adormeciendo lentamente, incapaz de reaccionar ni de moverse. Apuñalan en el cuello al líder de la oposición de Corea del Sur cuando conversaba con periodistas en la ciudad portuaria de Busan. El político fue trasladado rápidamente en estado consciente al hospital, eso sí, con una importante hemorragia. El agresor, de unos 50 años, se acercó al líder de la oposición de Corea del Sur simulando ser un seguidor y pidiéndole un autógrafo, atacándole por sorpresa. El autor fue detenido de manera inmediata. Japón desactiva la alerta por tsunami tras el terremoto que golpeó el lunes la costa occidental, reportando 24 víctimas mortales provocadas por el seísmo. Los escombros de las carreteras están dificultando las labores de rescate. Desde las autoridades piden a los residentes de las zonas afectadas que actúen con precaución ante el riesgo inminente de derrumbes de casas y los deslizamientos de tierra. Putin no da tregua, atacando durante 11 horas con un número récord de drones varias regiones de Ucrania, entre ellas Odessa y Leópolis, donde falleció al menos una persona, dañando la terminal portuaria y una universidad. El presidente ruso asegura que el ataque en Belgorod no quedará impune y ahora pide redoblar los bombardeos como castigo a los ataques sufridos. Parece ser que el año nuevo no frena la tragedia en una Ucrania sumida en el dolor y la incertidumbre. El Papa Francisco ha mostrado su preocupación ante la persecución que está sufriendo la Iglesia de Nicaragua. Desde el 20 de diciembre la policía ha detenido a un obispo, 12 sacerdotes y 2 seminaristas. Tras el Ángelus de este lunes, el pontífice ha instado a orar y propone el diálogo para superar las dificultades. Seguo con preoccupazione quanto sta avvenendo in Nicaragua, dove vescovi e sacerdoti sono stati privati della libertà. Esprimo ad essi, alle loro famiglie e all'intera Chiesa nel Paese la mia vicinanza nella preghiera. ¿Y qué consejito tenemos hoy en la Mutua, Luis? Pues Dani, este fin de semana, volviendo de viaje, he parado para ayudar a una chica que tenía el coche averiado en medio de la nada. La pobre me contó que llevaba horas esperando a que su compañía de seguros la atendiera, súper enfadada, claro, imagínate. Así que le dije, piénsatelo, si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Te lo digo o te lo cuento. Llama al 91 555 55 55 y vente a la Mutua. Bueno, pues nosotros lo que hacemos ahora es hacer una pausa y enseguida abordamos la prensa económica con la ayuda de Luis Fernando Quintero. Y feliz año. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días y muy feliz año a ti y a todos nuestros oyentes. Bueno, ¿cómo acoge la prensa económica las primeras horas de este nuevo año? Bueno, pues oye, con noticias importantes tanto en el plano macro como en el plano empresarial. Empezamos, si te parece, por 2 piezas que hoy tengo que recomendar encarecidamente su lectura. El libre mercado. Por un lado, asfixia al tejido productivo. Los beneficios de las empresas siguen, atención, un 4% por debajo de 2019. Bueno, así le están yendo las cosas a las empresas en España con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el poder.
¿Y por qué están con unos resultados un 4% todavía por debajo de 2019? Bueno, pues por cosas que ya hemos venido comentando y mucho en los últimos tiempos. Un incremento de costes enorme en las estructuras de las empresas, entre ellos un coste muy importante que se ha disparado de una manera brutal ha sido el de los costes laborales. Al mismo tiempo, la productividad sigue bajando, sigue siendo menguante, de modo que las empresas están acometiendo menos inversiones y, por lo tanto, dejando de crear empleo, es decir, un círculo no virtuoso sino vicioso dentro de lo que es la deriva de productividad y beneficios empresariales en el tejido corporativo en España. Y a esto hay que unirle otra de las informaciones que publica hoy Libre Mercado, el fiasco del mercado laboral. Empleo público y maquillaje estadístico suponen el 70% del empleo creado, sí, el 70%, es decir, 7 de cada 10 puestos de trabajo de los que nos anuncian, nos dicen, aplauden desde el gobierno, no son puestos de trabajo reales, sino que son puestos de trabajo creados por el sector público, es decir, que tienen que ser sufragados por ese sector privado, que como vemos está menguando sus resultados desde hace años, y por otro, ese maquillaje estadístico que no ha hecho más que disparar la temporalidad y la precariedad en el trabajo en España. Y entre tanto seguimos sin conocer, por ejemplo, la cifra de fijos discontinuos. Lo prometió Yolanda Díaz hace más de un año. No, bueno, pero y seguimos sin conocerlo. Y seguiremos sin conocerlo, y cuando lo conozcamos será un dato igualmente maquillado como la mayoría de los datos que ofrecen los servicios públicos de empleo en manos de Yolanda Díaz. Hay que decirlo, gracias al sindicato Uso y a su empeño mes a mes de bucear en todas las cifras para tratar de darnos una foto realista de nuestro mercado laboral. No hay que olvidarlo, sin un buen diagnóstico no se pueden encontrar soluciones, y el problema es que las soluciones que se buscaron lo que están haciendo es enturbiando el diagnóstico, con lo cual ahora mismo la situación no es la más positiva. Más asuntos que quieras destacar. Mira, en expansión me fijo en la información que llevan hoy abriendo el periódico. Criteria Caixa afronta cambios en el Consejo. En Libertad Digital, en Libre Mercado, publicamos hace unas semanas una intentona que había de quitar a Isidro Fainé de Criteria, bueno, pues del conglomerado de la Caixa, como su cabeza visible. Fainé frenó el golpe, y lo que sí que tiene que acometer ahora mismo es la renovación por otros 4 años de algunos de sus puestos clave dentro del Consejo. Él va a estar 4 años más y se ha comprometido a dejar de manera ordenada su sucesión dentro del conglomerado, es decir, cambios en el Consejo de Administración de una de las compañías más importantes de nuestro país, Criteria Caixa. En El Economista nos cuentan cómo otro bien de consumo habitual se va a seguir disparando de precio. Hablamos del café, incluso de la variedad más económica, la famosa robusta. Bueno, pues los problemas que hay en la producción han menguado mucho los inventarios, y esto va a redundar en un aumento de precio, algo similar a lo que ha sucedido, por ejemplo, con el oro líquido, que ahora sí que lo es, podríamos decir que es diamante líquido en este caso, ¿no? El aceite. Y finalmente, fíjate, en 5 días, oye, un homenaje a Llorente y Cuenca. Fallece a los 63 años José Antonio Llorente, presidente de Llorente y Cuenca. Es una de las informaciones que destacan en su portada, aunque en un sumario de apertura, pero te voy a leer 2 para ver un poco pues cómo recibe 5 días. Me has preguntado, ¿cómo recibe el año? 5 días. A ver, sorpréndeme. Hacienda activará desde el 1 de enero la tributación mínima del 15% para grupos, es decir, ya estamos anunciando sablazos fiscales para el año que viene. Y luego, pues algo positivo, ¿no? El turismo espera en 2024 todavía mejor, un 2024 todavía mejor que el 2023. Aquí no pasa nada, Hacienda sigue recaudando. ¿Y tanto? Y el turismo va estupendamente. Bueno, pues cada uno que vea la realidad según. Hay que decir que con la llegada del 1 de enero suben también las cotizaciones, sube el mecanismo de equidad intergeneracional que pagamos todos, paga una parte de la empresa, pero paga también otra parte de los trabajadores. No, es que esto de que paga la empresa habría que aclararlo muy bien.
si tú no trabajas, la empresa no tiene que pagar nada. Es decir, la empresa lo paga por ti, pero eres tú el que lo pagas. O sea, es tu coste laboral, es tu salario. No es una cosa que le corresponde a la empresa sin más. Pero ellos lo venden como que de ese 0,7%, asciende del 0,6 ahora al 0,7, el 0,6 lo paga la empresa, dicen, y el 0,1 solo lo paga el trabajador. Así es como lo venden. Lo que se lleva Hacienda y IRPF no lo paga la empresa tampoco. La verdad que es que se hacen trampas con sí, hacen trampas en el solitario, desde luego. Bueno, te vamos a escuchar luego, Luis Fernando, con la bolsa. ¿Terminó bien la bolsa el pasado año? Sí, terminó bastante bien. Terminó por encima de los 10.000 puntos, ¿verdad? Sí, con una subida importante en el año. Vamos a ver cómo encara el 2024, en el que pues a todas luces esos efectos de las subidas de tipos se tiene que notar en una actividad un poquito más pausada. Veremos si la bolsa lo registra de esta manera o no. Ya sabemos que en la bolsa no existen bolas de cristal. ¿Se prevén bajadas de tipos ya para este año? Porque he leído que el Banco Central Europeo maneja la posibilidad de que a partir de mediados de este año... Mira, si preguntas a cualquier analista macro de las grandes casas de análisis bursátiles y pues que siguen distintas compañías, la mayoría, el consenso dice que probablemente veremos no bajadas y, digamos, que se suavicen los tipos de interés y que se queden o que comiencen a lo largo de este año, algunos incluso los sitúan en este primer trimestre, moderación en los tipos de interés, incluso en Estados Unidos probablemente alguna caída muy pequeñita, muy testimonial, pero todos hablan de un proceso de maduración ya en las políticas de tipos y estancamiento o caída de tipos de interés. Sin embargo, otros analistas que están esperando en menor medida que suceda esto, sí que nos están diciendo que mucho cuidado con lanzar las campanas al vuelo, porque los efectos provocados por esos 10 años de aumento de masa monetaria no se han drenado ni de lejos, que ese exceso monetario sigue estando ahí, es decir, esa inflación sigue estando ahí, y que probablemente si vemos esas bajadas de tipos será un espejismo coyuntural y sí que tendremos que volver a la subida. Veremos entonces. Te escuchamos en Tiempo de Tertulia otra vez, Luis Fernando. Aquí estaremos. Bueno, ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto regresamos con más información. Es